Yo quiero que busques, si es que tienes Biblia de papel, como yo, que soy Reina Valera, no NBI como Gerald, soy de la vieja escuela yo. Estoy ahí, entre la juventud y la adultez, más la adultez que la juventud, pero busca conmigo ahí Juan, el Evangelio de Juan, Juan 4, versículo 23 y 24. Si lo tienes me dices amén. Amén. Y supongo que va a estar apareciendo en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir, de predicar tu palabra, Señor. Que ella sea para nosotros hoy verdadero alimento y comida espiritual. Que venga, Señor, como siempre, a dirigirnos, a direccionarnos, a corregirnos, a exhortarnos, a consolarnos, Señor, también y a edificar nuestro espíritu. Que tu presencia esté en medio nuestro en todo lo que hacemos. Jesús, te necesitamos por excelencia a ti, Espíritu Santo, en medio nuestro, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Yo quiero ahí que me prestes atención. En general no predico muy largo, así que mantente ahí atento porque espero sí desarrollar el tema y no extenderme en demasía o demasiado. Lo primero a explicar acerca de lo que acabamos de leer es esta historia, ¿sí? Lo primero a explicar es esta historia, un poquito de contexto. Es Jesús quien va camino a Jerusalén y decide pasar por Samaria, ¿sí? Una localidad que judíos y samaritanos no se trataban. Esta es una historia muy conocida, en general es muy predicada. Es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y el Señor decide intencionadamente, sí, me gusta esa palabra, intencionadamente, pasar por Samaria, porque tenía el Señor en su corazón que encontrarse con esta mujer. Y se encuentra con esta mujer cercano, sí, al mediodía, a la hora de mayor calor, porque esta mujer tenía toda una historia que cargaba detrás de ella. Iba a buscar agua a aquel pozo cuando nadie más iba a buscar agua, porque había todo un repudio público por la condición moral de esta mujer, que tenía, en este caso ya un sexto marido, había toda una condición social en contra de ella. Y es en ese contexto que el Señor, en su ministerio público, siendo hombre, ¿sí? Es parte de eso de la realidad de Cristo, siente sed, se acerca al pozo intencionadamente y tiene este diálogo con esta mujer. Y le revela una verdad teológica muy profunda, que Dios busca adoradores. Y esta historia a mí me ha tenido intrigado, cautivado ya durante varios días. Durante varios días he buscado, leído, tratado de entender por qué el Señor le da así esta verdad a esta mujer. Y buscando, lo que más encontré es que la palabra que más se repite en este diálogo es adoración. Diga conmigo, adoración. Entonces de ahí nace el título de este mensaje. Este mensaje se llama adoración radical, ¿sí? Adoración radical. Radical es alguien o algo o una idea que implica hacer un cambio profundo, total, absoluto. Ese es el concepto de radical. Y adoración es el título que lleva, adoración radical, cambio completo. Una adoración radical, escribí acá, dejará una huella, primero en mi propia vida y en mi generación. Ese es el lema de este encuentro, dejando huellas. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver la adoración con dejar huellas? ¿O qué tiene que ver el ser un adorador con dejar huellas? Bueno, yo tengo ahí una triste historia que contar. Pero cuando yo era niño, hace muchos años atrás,
Sí, muchos años. Mi papá, siendo muy joven, cantaba muy bien, ¿sí? Hoy ya no canta, pero siendo muy joven él cantaba muy bien. Y uno siempre quiere imitar al papá en muchas cosas, imitar a la figura de autoridad que uno tiene. Y yo trataba de cantar como él, y la verdad que mi capacidad vocal y artística en general no venía conmigo, ¿sí? El Señor, no sé si ha visto esos videos cuando tienen la ollita de arroz, esos reels en Instagram, que dice, así creó el Señor a mi esposa, y van echando cantidades de cosas. El Señor no echó la parte artística, ¿sí? No venía conmigo. Entonces mi promisoria carrera de adorador terminó a los 8 años más o menos. Cuando ya fui consciente de que cantar o tocar algún instrumento no iba a ser mi desarrollo natural, tampoco danzar o bailar, ¿sí? Tampoco iba por ahí, porque esa parte tampoco venía conmigo, ¿sí? Lo artístico no venía, no era parte de mí. Entonces, cuando comencé a estudiar acerca de la adoración, dije, acá tengo un problema. No tengo la parte artística. ¿Cómo me voy a volver un adorador? ¿Y cómo llegaré a ser un adorador radical para el Señor? Quizás en esto te identificas conmigo o quizás no. Quizás sí el Señor te ha dado talentos o dones en cuanto a la música. Pero lo que yo quiero que juntos podamos entender y descubrir es que la adoración es mucho más que música. Quizás lo has escuchado otras veces, pero la adoración tiene mucho que ver con Dios y poco que ver con lo musical en sí. La palabra adoración, que fue lo que más se repite en la historia que acabamos de leer, significa, o en el original, es proskuneo. Y eso significa postrarse o rendirse delante de otro o de alguien superior. Postrarse delante del rey. También tiene una acepción que significa servir a otros o darme por otros. Pero la acepción más usada en la Escritura es justamente postrarse o rendirse, dar su vida en función de otro. Entonces, cuando uno comienza a estudiar más profundamente, vamos identificando, ¿sí?, que la adoración no tiene tanto que ver con música y tiene más que ver con cómo yo vivo mi vida cristiana. Tiene que ver quizás una frase que has escuchado, pero adoración es cómo yo voy viviendo mi vida como cristiano, como creyente, cómo yo me voy entregando al Señor, cómo yo me voy rindiendo a Dios. Y la primera vez que aparece esta palabra adoración en la Escritura es en Génesis 22. Y es la historia de cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Esa es la primera vez que aparece en la Escritura la palabra adoración. Y es muy importante entender dónde aparece por primera vez una palabra en la Escritura, porque es como la forma de entrar, ¿sí?, al texto, y de esa primera aparición se van a desprender entonces muchas otras verdades. Y vamos viendo entonces, bajo ese contexto, que poco tiene que ver la adoración con la música en sí misma, sino que tiene que ver con obediencia, con rendir mi vida al Señor. Proskuneo significa postrarse, postrarse delante del Señor, rendirme delante de Él. Y si yo me rindo delante del Señor verdaderamente y si obedezco al Señor, mi vida va a ser profundamente transformada. Y si mi vida es profundamente transformada, yo, con la gracia del Señor, voy a dejar una huella en mi generación. Voy a dejar una huella para los que vienen después de mí. Porque verdaderamente he rendido y he dado mi vida en adoración o en obediencia al Señor. Y lo primero que te quiero decir es que la adoración no es romántica. La adoración no tiene mucho de romanticismo. ¿Qué significa esto? Que adorar al Señor, que rendir mi vida al Señor verdaderamente duele.
porque significa dejar de lado mi voluntad, significa morir a mí mismo y significa vivir verdaderamente para Cristo. Por lo tanto, la adoración tiene poco de romanticismo y significa entonces tener una actitud radical, una disposición absoluta de mi corazón para estar en favor de lo que Dios demanda de mí. La adoración, proscuneo, rendirme a Dios, es obediencia continua al Señor. Y nuestra reacción a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas debe de ser justamente rendirme por completo al Señor. Porque lo que Él ha hecho a favor mío, a favor de cada uno de los que estamos acá, es tan grande que yo rindo mi vida en servicio al Señor, por amor a Él. No por obligación, sino por amor al Señor. No podemos entonces reducir la adoración, nuestro compromiso con el Señor, el rendirme a Dios, a alguien solo cantando de fondo, vestidos todos de blanco, puse aquí, con pies descalzos, todos con rostros felices, sentados en sillones de cuero. Eso se ve bien en las redes sociales. Eso se ve estéticamente bien en redes sociales. Pero para dejar una huella en mi generación, primero el Señor tiene que dejar una huella en mi propio corazón. Y eso significa morir a mí mismo, para que Cristo viva verdaderamente en mí. Y eso tiene mucho que ver con obediencia, con obedecer a lo que el Señor me está llamando a hacer, con obedecer a lo que el Señor está demandando a mi vida. Y poco tiene que ver entonces con esta escena estética de pronto. Reducir la adoración, la postración, la obediencia al Señor a algo tan superficial es reproducir una vida espiritual igual de superficial. Cuando obedezco a Dios, aún con dolor, estoy dando mi mejor adoración al Señor. Cuando verdaderamente obedezco al Señor, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me sea difícil, estoy verdaderamente dando mi mejor adoración al Señor. Y el Señor va a transformar mi vida y va a hacer de mí un instrumento en sus manos. Y va a hacer de mí alguien que deje huellas a los que vienen detrás, a los que van a continuar la obra del Señor. Cuando Abraham va junto a Isaac caminando al monte Moria, no sonaba ningún teclado de fondo. No sé si usted ha visto que de pronto cuando uno predica y se alarga le tiran el teclado de fondo. Ese es un dato. No sonaba ningún teclado de fondo. No había ningún violín. Solo era Abraham con Isaac caminando. Porque él le dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Y dejó a todo su criado atrás. Solo iban los dos. Y esa escena tenía poco de romanticismo. No había nada de lo que hoy tenemos. Pero había un hombre que estaba obedeciendo al Señor. Había un hombre que había decidido creer a lo que el Señor le había determinado que hiciera. No estoy en contra, sí, de la música cristiana ni nada de aquello, pero no creo que el Señor Jesús, cuando fue a la cruz y pensó en nosotros como sus discípulos, quiso que el evangelio se reduciera solo a un momento emocional dentro de un contexto, 2 horas a la semana o 3 horas a la semana. No era lo que tenía en su mente cuando fue a la cruz. Lo que el Señor tenía en su mente era que nosotros fuéramos discípulos radicales, discípulos dispuestos a dar por completo nuestra vida al Señor. No hay romanticismo en aquella cosa. Hay una sola cosa en la mente de Abraham: voy a obedecer a Dios, voy a ofrendar a mi único hijo. Dios es mi amigo, confiaré en Él. La adoración entonces, el postrarse, tiene todo que ver con obediencia y muy poco que ver con romanticismo, con emocionalismo. La obediencia radical a Dios nos conducirá a una vida de adoración
radical, y una vida de obediencia radical nos llevará a dejar una huella en nuestra generación. Pero primero Dios debe dejar una huella en mi propia vida. Díselo al que tienes al lado: Dios primero tiene que dejar una huella en mí. Abraham dejó una huella. La obra que el Señor hizo en la vida de Abraham dejó una huella. Lo conocemos nosotros como el padre de la fe. Su acto de obediencia dejó una huella radical a la siguiente generación. Y Dios, cuando se presentaba como el Dios de Abraham. Porque Abraham llegó a ser considerado amigo de Dios. Si yo adoro o obedezco a Dios, lo hago porque sé quién es Dios. Abraham no entendía, no sabía cómo era posible que Dios le pidiera a su único hijo. Luego de tantos años de esperar, Dios le pedía aquello que más amaba. No tiene sentido de pronto situaciones que vivimos, cosas que el Señor nos pide, relaciones que el Señor nos pide dejar, amistades que el Señor nos pide dejar. Pero yo tengo dos opciones: o obedezco a Dios o lo desobedezco. O adoro a Dios o idolatro. ¿Por qué? Porque todo lo que no entrego a Dios y ocupa el primer lugar en mi corazón se vuelve un ídolo para mí. Por lo tanto, o adoro a Dios con mi vida o lo obedezco o voy en contra de su voluntad. Para adorar a Dios y para entender todo lo que Él está haciendo, debo conocer a Dios y confiar en Él. Aunque no conozca el plan completo que Dios tiene para mi vida, yo conozco a aquel que diseñó el plan. Conozco a Dios. Y si yo conozco al Señor, si yo conozco a Dios, entonces confío en que Él sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que está trabajando en mi vida. En el caso de Abraham, no entendía todo lo que iba a suceder, no entendía por qué el Señor le pedía aquello, pero sí entendía que Dios era su amigo, que tenía una relación cercana con Él. Cuando prediqué hace un tiempo en los jóvenes, di un ejemplo de esto. Y es un ejemplo que representa muy bien esta verdad. Y es cuando uno pone a un niño, sí, acá arriba, uno lo puede parar. Y si alguien se pone abajo y le pide que se lance al niño, lo más probable es que el niño no lo haga, no confíe. Pero si uno cambia la figura y pone a la figura del papá o de la mamá, lo más probable es que el niño se lance a esos brazos. Porque conoce a aquel que está abajo esperando. Y eso marca la diferencia. En el caso de Abraham, él sabía quién era Dios. Tenía una relación íntima con Dios. Conocía a Dios. Por lo tanto, se lanzó en fe a lo que el Señor le estaba pidiendo. Para poder adorar a Dios, postrarme, proscuneo delante de su presencia, servir al Señor con toda mi vida. Tengo que entender entonces quién es Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Qué es lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Quién es el Señor verdaderamente en ti? Si yo entiendo, si yo conozco al Señor, pero no un conocer de mera información, sino un conocer profundo a Dios, entonces cuando Él me pida algo que no entiendo del todo, yo me voy a lanzar a sus brazos, porque sé quién es el Señor para mí. ¿Tú sabes quién es el Señor para ti? ¿Conoces al Señor? Abraham llegó a una conclusión. No entiendo del todo lo que el Señor está haciendo, pero sí conozco a Dios y sé que Dios es todopoderoso y Él es capaz de resucitar aún a quienes han de morir.
cómo este hombre llegó a esa conclusión tan profunda, siglos antes de que Cristo viniese y resucitase y nos diera, ¿sí?, la promesa de que resucitaríamos junto con Él. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque conocía profundamente a Dios, conocía profundamente al Señor. Aunque no entiendas del todo, obedece a Dios. Aunque no veas nada, obedece al Señor. Que tu vida sea verdaderamente una adoración, un postrarse delante del Señor radical. El otro día estábamos viendo unas fotos con Pablo en Facebook de otros eventos que hemos hecho de jóvenes hace muchos años atrás. Y empezamos a enumerar quiénes están y quiénes no están. Y la verdad que los que estamos somos muy poquitos. Yo no sé si a veces te sale, quizás usas Instagram, los viejitos usamos Facebook. Si te sale de pronto, si fotos, Facebook te recuerda lo que has vivido el mismo día, 8 años atrás, y te sale una foto. Y te va saliendo fotos. Y éramos muy poquitos los que estábamos. Y yo veía distintos rostros y pensaba en las historias de ellos. Y pensaba en cómo cada uno de ellos, la gran mayoría, no es que no estén aquí, no están en Cristo, no están en el Señor. Porque en algún momento decidieron poner en obra su propia idea, su propio plan, no obedecer al Señor, poner lo suyo primero, y hoy ya no están en Cristo. Si estuviesen en otra iglesia, amén, no hay problema, pero no están en el Señor. Para dejar una huella a la siguiente generación, para dejar una huella, debo obedecer a Dios, aunque cueste, aunque duela. Debo posponer lo propio y tomar lo que el Señor me está llamando. Debo posponer mis propios sueños y hacer la voluntad del Señor, aunque me duela, aunque sea difícil. Porque si no, pasarán los años y quizás no estaré en Cristo, o estaré, pero no habré alcanzado lo que el Señor tenía pensado para mi vida. Tercera verdad, todos somos adoradores por naturaleza. Y esa es una verdad antropológica, como diría Gerald. Es una verdad, todos somos adoradores por naturaleza. Todos. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron el capítulo cuando Homero Simpson fue misionero. No sé si lo vieron. Yo lo vi, ¿sí? Y se va a una isla desierta, lo envían. Y en esa isla adoraban un volcán. Bueno, eso representa una verdad que está expresada a lo largo de la historia. Y es uno de los argumentos clásicos, ¿sí?, de la teología acerca de la existencia de Dios. Todos los hombres somos adoradores por naturaleza. Todos los hombres tenemos la necesidad de adorar a algo o a alguien. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos adorando? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo? Porque si no estamos adorando a Dios, si no nos estamos rindiendo completamente a Dios, obedeciendo completamente a Dios, entonces estamos adorando a alguien o a algo que no es Dios. Porque está en nuestra naturaleza el adorar. La mujer samaritana, volviendo al texto inicial, llenaba su cántaro cada día de agua y cada día volvía a tener sed. Esa es otra verdad espiritual. Podemos buscar en muchos lugares, intentar saciar nuestra sed interior, beber de distintos pozos, de distintas experiencias, de distintas relaciones, de distintos estímulos. Y podemos ir a pozos que no sacian nuestra sed. Y podemos ir una y otra vez. Pero en Cristo podemos ser llenos y saciados completamente. Eso es precisamente lo que el Señor le dice a la mujer.
Yo te puedo dar de beber de una agua que no tendría sed jamás. Le da esta revelación a aquella mujer. Y nuevamente el Señor le habla esta revelación y no hay música sonando, no hay coros, no hay nada instrumental de por medio. Cuando Él le habla acerca de la adoración, la mujer solo quería llenar pronto su cántaro e irse. ¿Qué sentido tiene esto de la adoración en mi vida? ¿Qué tiene que ver esto? El Señor le revela su verdadera condición y tiene todo que ver, porque mientras no llenara su vida, mientras no saciara su sed, iba a continuar en esta búsqueda eterna. Iba a continuar en esta vida de buscar en una relación, en otra relación, en un estímulo, en otro estímulo, hasta intentar saciar su sed. Y nosotros podemos caer en aquello mismo. Somos adoradores por naturaleza. Nacimos para adorar, para servir, para postrarnos delante del Señor. Si Él no es el todo de nuestra vida, vamos a seguir yendo a pozos equivocados, buscando saciar la sed de nuestro corazón. Una adoración radical, obediencia radical, se refleja en nuestros actos. Lo que hacemos nos define. Nuestros actos nos definen. Lo que tú decides hoy hacer con tu vida va a definir tus próximos años. Donde tú hoy estás invirtiendo tu tiempo, tus fuerzas, va a definir tus próximos años. No son nuestras palabras, no son la emoción en un momento, en un culto, en un momento determinado. Son las decisiones, las acciones que tomamos, lo que va a definir nuestra vida. ¿En qué vamos a gastar nuestra vida? ¿En qué vamos a gastar nuestras fuerzas? Dice el texto que acabamos de leer que Dios busca tales adoradores. Dios no busca adoración, busca adoradores. Dios no tiene necesidad de nada. Él no necesita de nuestra adoración. Sí, Dios no se va a crear un Instagram, va a subir fotos para subir su autoestima. No lo necesita. Dios lo que está buscando son adoradores. Y hay un pasaje, un versículo en Hechos, que dice que Dios vio a David y que encontró en él un corazón recto, conforme a su corazón, porque dijo que él iba a hacer todo aquello que el Señor lo iba a mandar. Saúl había sido desechado por desobedecer a Dios. Dios vio a David y vio en él un hombre que iba a obedecer lo que el Señor le iba a mandar a hacer. Y yo siempre me he imaginado esa escena del Señor buscando, recorriendo con su mirada distintos lugares, distintas realidades, distintas comunas, distintos hogares, buscando encontrar un hombre o una mujer que esté dispuesto a adorar al Señor, a rendir por completo su vida a Dios. Y cuando el Señor lo encuentra, cuando el Señor lo ve, el Señor comienza a trabajar con él, con ella, a formarlo, a enseñarle, hasta hacer de él un instrumento para su evangelio. Yo no sé en qué estás gastando tu tiempo. No sé en qué estás invirtiendo todas tus fuerzas. Pero sí sé que necesitamos dejar una huella para la siguiente generación. Yo siempre comparto esta verdad, que la iglesia siempre está a una generación de morir. Y si nosotros, que hoy estamos acá, no decidimos obedecer al Señor, aunque duela, aunque no entendamos todo, si no decidimos rendir por completo nuestra vida al Señor,
no vamos a dejar una huella visible, profunda, para la siguiente generación. Para los que vienen, para los que están observando, mirando nuestras vidas. Dios está buscando adoradores, gente dispuesta a rendirse por completo al Señor. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a rendirte por completo al Señor? A que tu vida sea una vida de adoración a Dios, de honra al Señor, a que toda tu vida hable de que tú amas a Dios. Eso no significa no errar, no fallar. Significa intentarlo nuevamente. Nuevamente venir delante de la presencia del Señor, arrepentirme hacia hay algo que me he equivocado y volver a obedecer a Dios y volver a buscar al Señor. ¿Puedes ponerte de pie?